Cuando encendemos una luz, nos damos cuenta que hay tres situaciones en ese mismo momento. Destila luz, calor y fuego. No estamos hablando de tres realidades totalmente diferentes, sino de esas tres que se dan en una sola. Igual podemos hacer esa analogía con un ser humano y decir, fulano de tal es un arquitecto, es una persona servicial y es un esposo ejemplar. No estamos diciendo que sean tres diferentes, sino el mismo. De esa manera, hoy la iglesia celebra entonces la Santísima Trinidad, que no es como la señora de la vereda dice, la más santa de todas. No, de ninguna manera. Pero entonces, ¿cómo podemos entender la Santísima Trinidad? Sería nuestra pregunta. Si ante nuestra razón humana muchas veces hay situaciones que no entendemos y mucho menos estas situaciones teológicas. Incluso dentro de la formación del seminario vemos una materia que se llama así, Trinidad. Pero entonces podemos citar la anécdota de San Agustín, que quería entender este misterio, no por lo escondido, sino por lo inabarcable, y caminando por la orilla del mar veía un niño que iba, buscaba agua, echaba un hueco en la tierra y volvía a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué estás haciendo? Tratando de echar o de meter el mar aquí en este hueco. Ahí San Agustín comprendió que lo inmenso de Dios era demasiado para poder guardarlo en este cerebro. Pero entonces, continuando con esa pregunta, ¿cómo podemos nosotros entender la Santísima Trinidad? Sencillo, Dios no se ha revelado para que lo estudiemos. Dios no se ha revelado para que nosotros investiguemos, conozcamos, nos saciemos, porque al final podremos ser unos eruditos, pero no tener fe. ¿Hay gente sin fe? Sí. Hay muchos sacerdotes sin fe, muchas religiosas sin fe, muchos teólogos sin fe. Y al final escriben libros para sacar dinero, para hacer una publicación, una aproximación, pero que no ha sido suficiente. Dios se ha revelado para amarnos, para contar. Aquí podríamos terminar. Para eso Dios se ha manifestado, y lo que conocemos a partir de nuestra experiencia y formación es que lo ha hecho de tres maneras. Primero, Dios Padre que crea, a quien nosotros le atribuimos esta belleza que podemos contemplar al fondo. Dios Hijo que redime, porque entonces hace la promesa del capítulo 3 del libro del Génesis en el versículo 15, y que luego va dando a través de la historia del pueblo de Israel hasta que tiene su cumplimiento y plenificación en Jesús. Y por último, santifica a partir del envío del Espíritu Santo. Si nos vamos al Evangelio de hoy, encontramos entonces que hay muchas cosas que faltan por ser reveladas. Pero miramos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios que Dios ha llamado a lo que no es para que sea, a los necios para confundir a los sabios. No es necesaria una erudición, sino realmente la fe. ¿Y qué es la fe? Es el impulso de confianza por la cual nosotros como seres humanos renunciamos a apoyarnos en nuestras fuerzas para apoyarnos en Dios. Porque muchas veces tenemos inteligencia, sabiduría y leemos, y está bien, porque es necesario dar razones de nuestra fe. Pero muchas veces eso también nos lleva entonces a cuestionar lo que Dios hace. ¿Por qué los apóstoles se impulsaron a este anuncio del Evangelio? Porque se sintieron amados y perdonados, y de esto es lo que hablaban. Lo que yo he recibido, de eso mismo te doy. Cuando nos encontramos con las personas, los que han recibido, ¿dónde están las respuestas a lo que hoy somos? Las vamos a encontrar entonces en nuestro pasado, a los comportamientos de los adolescentes, en lo que han vivido ellos entonces en su infancia. Cuando miramos el capítulo de Jesús con Pilato, nos vamos a encontrar lo siguiente, y es que le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús guarda silencio. Si verlo desde el punto de vista de la epistemología, la verdad es la conformación entre el juicio del sujeto y la realidad del objeto. Para la antropología cristiana no existen hombres ni buenos ni malos, existen hombres. Lo que pasa es que muchas veces han sido engañados por el demonio, que nunca nos presenta el mal como realmente lo es, sino como un aparente bien. Entonces la pregunta ahora para finalizar sería, ¿cómo podemos nosotros salir de este engaño? De que hemos considerado que la felicidad está en la consecución de los bienes, que hemos considerado que la felicidad está en la belleza y en la apariencia física. Sencillamente, Él lo puede todo. Desarmar nuestra razón y abandonarnos como el niño en brazos de su madre.
que frente a esta fiesta que hoy celebra la iglesia podamos entender que Dios no es solitario, sino que es una comunidad de amor que se ha manifestado de diferentes maneras, creándonos, redimiéndonos y santificándonos. Y así también obra en nosotros en la medida que nosotros le permitamos que lo haga. Entonces, ¿cómo podemos? Sencillamente con nuestras actitudes, porque muchas veces tratamos mal a los demás y somos déspotas y somos despectivos, pero por el contrario debemos no solamente anunciarlo con nuestras palabras, sino también vivirlo. Descubramos también cómo la Trinidad obra en la medida que nosotros se lo permitamos, para que Dios realmente pueda ser testimoniado con nuestras palabras y con nuestras acciones a los demás, a cuantas personas encontramos hoy sin sentido, sin un rumbo, que realmente no saben nada que hacer. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia, no de entenderlo, de comprenderlo, sino de vivirlo, de experimentarlo, de sentirnos amados y perdonados, para que a partir de allí también nosotros podamos transmitir lo mismo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz, y que la Virgen María, consuelo de los afligidos, nos acompañe siempre. Buen domingo y buena semana para todos, desde la Normal Superior Miguel Ángel Álvarez, en Frontino, Antioquia.